días, bienvenidos a los participantes de la Cátedra de Derecho Internacional, en la medida en que se vayan eh, incorporando a esta jornada virtual que tenemos el día de hoy. Continuando con el estudio del derecho internacional y revisando algunos conceptos relevantes y importantes para la comprensión de esta materia, pues podemos hacer referencia en este momento a un concepto fundamental que es el de la capacidad internacional. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la capacidad internacional? De acuerdo con Guerra Iñiguez, se entiende por capacidad internacional la facultad que tienen los sujetos de derecho internacional de poder obligar y obligarse en sus relaciones internacionales. Es decir, de ser titulares de derechos y de obligaciones dentro del derecho internacional público. Dice Guerra Iñiguez, dice, esta noción de capacidad está íntimamente vinculada con el concepto de responsabilidad, la cual es característico de dicho sujeto. Es decir, dentro del plano del derecho internacional, la capacidad, en esta posición, la capacidad internacional va a determinar va a determinar el ser titular de derechos y obligaciones y va a determinar también la responsabilidad internacional. Por tanto, es una crítica que lo he hecho en múltiples ocasiones, el no conceder, el no reconocer la realidad de nuestras, no reconocer la realidad de la necesaria revisión del concepto de sujeto de derecho internacional es relevante para determinar tal vez en algunas oportunidades la ausencia de responsabilidad internacional, sobre todo responsabilidad civil. La capacidad consiguiente en materia internacional, activa o pasiva. Lo que es activa cuando el sujeto hace uso de la mencionada facultad, obliga o busca establecer la responsabilidad de los demás sujetos de derecho internacional, y es pasiva cuando el sujeto obliga o responsabiliza en el cumplimiento, se obliga o responsabiliza en el cumplimiento de contratos o acuerdos o convenios que han generado para él que han generado para él derechos y obligaciones, en este caso sobre todo obligaciones. Aunque le decía a Javier que estamos revisando entonces el tema de la capacidad internacional, que quiero juntar con la idea de los actores políticos internacionales. Fermín Jiménez eh, genera, dice, una referencia distinta para comprender el tema de la responsabilidad internacional, que es el atinente a lo que se conoce como actor político internacional, ya no solamente sujeto de derecho internacional público, sino a actor político internacional. ¿Referido a qué? Referido a una persona que desarrolla una conducta que influye y a la vez determina la calidad y la dinámica de las relaciones internacionales y del manejo del poder en la instancia internacional. Eso es un actor político internacional. Entonces, para comprender esa idea, vámonos a la idea del actor político nacional. En la realidad nacional hay autoridades, ¿sí? Y también hay grupos de presión, hay actores políticos que, si bien en determinado momento no ejercen un cargo gubernativo o no tienen un cargo necesariamente que sea el de toma de decisiones del poder ejecutivo, sí es lógico y sí es cierto que ejercen presión y generan movimientos dentro de las relaciones políticas internacionales. Pues bien, en el campo del derecho internacional, junto al concepto de sujeto internacional, debemos entender el campo de sujeto actor político internacional. Ahora bien, ¿quiénes son los sujetos de derecho internacional en la actualidad? Entonces, aquí hay un mapa mental en un libro que yo les he recomendado, que se llama, ya les digo el nombre, página 1. El libro se llama, yo creo que lo puse en la plataforma,
Curso básico de Derecho Internacional, programa de capacitación y formación profesional en recursos humanos. Esto es de el, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, esto es de México, ¿sí? El autor coordinación. Sandra Serrano García, Enrique Estrada Adán, Aleida Hernández Cervantes y Virginia Archundia Muñoz. Buenos días a Ana Benavides, que se está haciendo presente también en este espacio virtual. Bueno, entonces, surge la pregunta, ¿cuáles son los sujetos de derecho internacional? ¿Cuál sería la respuesta? Si entendemos que los sujetos de derecho internacional son aquellos que son capaces de vincularse y de vincular a otros por que pueden vincular a otros para generar obligaciones y construir derechos a favor de estos sujetos internacionales. Se supone, en el contexto jurídico actual, los sujetos de derecho internacional son los estados. Los estados, en tanto son ellos los depositarios de la soberanía popular que deriva de la constitución, de los contratos sociales, de las normas constitucionales o en algunos casos de las leyes constitucionales cuando se hacen esas constituciones que son menos rígidas que las constituciones nuestras. Ok, pero ¿quiénes son entonces los estados y excepcionalmente las organizaciones internacionales? ¿Por qué las organizaciones internacionales? Porque las organizaciones internacionales son las receptoras en segundo grado de la soberanía estatal. Entonces pensemos algo. En la condición de ser sujeto de derecho internacional, buen día Ana Benavides, que está saludándonos por el chat. Bueno, la condición de ser sujeto de derecho internacional viene determinada por el ser depositario de la soberanía. Ok, listo. Pero, como siempre traigo yo a colación, ¿qué ocurre con el caso de las organizaciones no gubernamentales que tienen bastante poder de influencia? También los individuos pueden ser considerados en cierta medida como parte del derecho internacional público. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, los individuos tienen una serie de derechos intangibles, inherentes a la personalidad humana, que no pueden ser sometidos a ningún tipo de negociación, no es posible que exista disposición o disponibilidad de los mismos a través de acuerdos privados. Entonces, cuando se crea el sistema de derechos humanos, y pensemos en el sistema interamericano de derechos humanos, se le da acceso al individuo, obviamente, mediante el cumplimiento previo de una serie de requisitos que debe ser el agotamiento de los recursos dentro de su estado nacional. Bueno, una vez que se ha cumplido eso, el individuo puede accionar ante los órganos de los sujetos atípicos, que podamos decir, los sujetos emergentes dentro del derecho internacional público. Y podemos dar tres referencias. Uno, las organizaciones no gubernamentales, que en muchos casos tienen una influencia bastante grande en el campo de la construcción de las relaciones internacionales. Claro, ellas no van a suscribir tratados internacionales, no son depositarias de la soberanía, pero sí son actores políticos relevantes dentro del derecho internacional público. También quería hacer referencia al individuo dentro del sistema de derecho internacional y haciendo de derechos humanos y haciendo énfasis en el sistema interamericano de derechos humanos, que pensemos en el individuo que, habiendo cumplido una serie de presupuestos relacionados con el agotamiento de los recursos y de todas las acciones dentro de su derecho nacional, dentro de su sistema jurídico nacional,
y entonces este individuo queda vinculado, queda autorizado para acceder a los tribunales internacionales para hacer valer la responsabilidad civil, la responsabilidad de los estados por violaciones a los derechos fundamentales. Entonces pensemos, los individuos no son sujetos de derecho internacional, pero tienen la posibilidad de acceder a, las, a, las, a unos organismos en los cuales se va a juzgar la conducta de los estados, organismos jurisdiccionales, y tienen la potestad de reclamar y de que se le declare la responsabilidad internacional a los estados. Entonces, los individuos son o no son sujetos de derecho internacional. ¿Qué opina usted, Javier? Sí, o sea, partiendo de que cada estado tiene su política, tiene sus normas y tiene sus leyes. Es ahí que nos ayudamos de los convenios o tratados internacionales, igual para tratar de, igual, asimilar en un caso de interés binacional y poder viabilizar algún tratado algún tratado, me imagino, o de interés mutuo binacional de los estados, pero observando que cada estado tiene su norma, cada estado tiene su ley. O sea, entre estados tenemos que respetar esas normas y esas leyes, pero nos permiten esa unión, esa viabilidad mediante el instrumento llamado tratados o convenios internacionales. Creo que es lo que nos va a viabilizar y permitir igual el apoyo entre estados. Claro, tiene usted razón, pero preguntémonos ahora, sabiendo que los estados y ocasionalmente las relaciones, las organizaciones internacionales son consideradas los únicos sujetos de derecho internacional, porque son los únicos que pueden suscribir tratados, asumir obligaciones y, pues obviamente, establecer derechos en su favor, dado la suscripción de esos convenios. Ajá. Pero si cercamos el concepto de sujeto de derecho internacional solo a los estados y a las organizaciones internacionales, excepcionalmente, ¿cómo quedan los individuos si son o no son sujetos de derecho internacional, en el entendido de que si pueden acceder, cumpliendo ciertos requisitos, a los órganos de justicia internacionales para que se establezca la responsabilidad de los estados? Entonces, Pero son, yo creo representados por los estados. O sea, como individuo, yo como ecuatoriano no puedo ir a reclamar mis derechos delante de organismos internacionales, pero debo estar representado por el estado. Los estados son quienes tienen esa representación jurídica internacional. claro, pero ocurre que de repente en un caso suyo hipotético, el Estado ecuatoriano sea quien viole sus derechos fundamentales. Usted intenta dentro del Ecuador. Dema- Demandar al estado ecuatoriano. Exactamente, después. Entonces, pero usted puede acceder como individuo a un tribunal internacional, llamémoslo un órgano jurisdiccional Sí, internacional, ok. es Puede correcto. accionar, ¿sí? Puede accionar y puede lograr que se establezca la responsabilidad de un Estado y puede lograr que ese Estado, con base en esa responsabilidad, bueno, se le condene, aunque no haya forma de vincularlo, de obligarlo, se le condene al restablecimiento de situaciones jurídicas e incluso a la satisfacción de responsabilidades civiles. Ok, estamos A bien. una reparación. Y bueno, entonces estábamos haciendo como una breve reflexiones sobre la capacidad jurídica internacional, la condición de sujeto de derecho internacional, la condición de actor político de derecho internacional, que van a coexistir en esta materia, van a coexistir y deben ser consideradas como deben ser consideradas como elementos, digamos, caracterizadores de las relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque sabemos que la capacidad internacional pertenece a los estados, la
se les otorga la condición de sujeto de derecho internacional solo a los estados, pero existen actores de derecho internacional como las organizaciones no gubernamentales que tienen ciertamente influencia marcada en el desarrollo de las relaciones internacionales y que por tanto consideradas, eh, deben ser consideradas deben ser consideradas elementos fundamentales y caracterizadores de esas relaciones internacionales. Entonces, decía yo, si bien los individuos no pueden suscribir tratados, no pueden generar obligaciones partiendo de ellos a favor de los estados en el campo del derecho internacional y no pueden suscribir convenios para crear derechos en favor de ellos y en contra de los estados, si los individuos pueden acceder a órganos jurisdiccionales internacionales, por ejemplo, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. ¿Para qué? Para hacer valer la responsabilidad de los estados por violaciones de derechos fundamentales. Entonces, quería leer una reflexión que hace Fermín Toro. Dice, la subjetividad jurídica internacional, o lo que es lo mismo, la condición de derecho internacional público, es la actitud que tiene un determinado ente para ser titular de derechos y deberes jurídicos internacionales. Dice, esta actitud es semejante a la subjetividad en el derecho internacional, tanto en el concepto como en su característica más importante, que es la de ser absoluta. En efecto, la cualidad de sujeto de derecho en el orden jurídico interno o internacional es absoluta en el sentido de que un ser humano o un conjunto organizado de seres humanos no es o no sujeto de derecho, pero no puede ser sujeto a medias. Ahora bien, pensemos, los individuos no son sujetos de derecho internacional porque no son susceptibles de crear obligaciones y derechos. Digo crearlas, ¿por qué? Porque ellos las crean a través de la suscripción en ejercicio de la soberanía de los estados de tratados y convenios internacionales. Pero, ¿cómo es la condición del individuo en el en el derecho internacional si el individuo no, el individuo no es sujeto de derecho internacional, pero puede acceder por sí mismo a órganos de justicia para hacer valer la responsabilidad estatal, internacional estatal, como consecuencia de la violación de derechos humanos que se encuentran establecidos en convenios internacionales? Puede hacer uso de la jurisdicción, es decir, puede accionar sin ser sujeto de derecho. Y sin ser sujeto de derecho puede lograr que se determine la existencia de una responsabilidad jurídica internacional de un Estado y que se le condene a la reparación, haciendo caso omiso, claro está, de la posibilidad de que esa responsabilidad se pueda hacer valer de forma coercitiva. Y ahora bien, ¿cuál es la situación desde el punto de vista como sujetos de derecho internacional, que no lo son, y como actores políticos internacionales y económicos de las organizaciones no gubernamentales y de las compañías o las compañías transnacionales? ¿Cuál es esa situación? Hay que sentarse a reflexionar a esa materia. Este caso es una situación problemática relevantísima dentro del campo del derecho internacional. Bueno, no sé si alguno quiere tomar la palabra, Roberto, Ana, Javier, para ir comentando lo que estamos haciendo. Quisiera que de repente aprovechemos este encuentro también para que podamos conversar, sí, sobre los trabajos que han desarrollado, qué observaciones tienen, si tienen alguna duda, algo que sea necesario aclarar desde el punto de vista, digamos, metodológico, desde el punto de vista de la dinámica del procedimiento que se quiere. No sé, que si tienen alguna observación, tienen el micrófono abierto en este momento, aunque siempre lo tienen. Estoy poniéndome al día con la actividad porque recién me escribí, dice Ana. Ok, Ana, está bien. ¿Tiene alguna duda, no sé, algo que desea aclarar con respecto a las actividades?
Hay algunas fechas tope, ¿no? Que debe verificar. No recuerdo yo en algunas materias pongo todas las actividades hacia el final. No sé si en esta es así. Si no es así, por favor me avisa. Bueno, quería decirle, bueno, la personalidad jurídica de los estados o de los sujetos de derecho internacional, que son casi siempre los estados, se deriva no solo del hecho de la soberanía, porque si no, simplemente pudiera pensarse que se tiene una personalidad jurídica internacional solamente por el hecho de considerarse Estado. Y entonces ocurre, ¿qué ocurre? Tenemos la isla de Taiwán, conocida como República de China, no República Popular China, sino República de China, que tiene un estamento jurídico sobre un territorio y sobre una población o un pueblo. Me dice Ana, si ya revisé y todas terminan este fin de semana próximo. Ok, Ana, si todas terminan el fin de semana próximo no voy a hacer extensiones porque yo hago extensiones en la medida en que de repente las personas se han ido, digamos, se les pasa la primera fecha y ya pues no pueden terminar. No, bueno, por alguna causa no pueden presentar la actividad. Entonces, las extensiones en este caso no aplicarían porque yo lo hago así cuando estoy, por ejemplo, 5 días por una actividad y quedan 25 días. Entonces, pues, puedo trabajar con eso, ya estaríamos sobre el fin de la materia. Bueno, entonces, decía que la República de Taiwán, ¿sí? Por ejemplo, es una expresión de un Estado, ¿sí? Que ejerce un ordenamiento jurídico, un estamento jurídico con autoridades, que ejerce la soberanía sobre un territorio, que es la isla de Taiwán, anteriormente llamada Formosa por los portugueses, Formosa, que es decir, Fermosa, por lo hermosa y lo bella que les pareció. Listo, muchas gracias, Ángel. Hoy entrega el mapa conceptual. Entonces, la República de Taiwán, sin embargo, por presión ejercida por la República Popular China, pues no tiene un reconocimiento internacional. ¿Y por qué no tiene un reconocimiento internacional? Y a eso quiero llegar. Porque resulta que cuando la guerra, llamemos la guerra civil china, la revolución china que llevó al poder al Partido Comunista Chino, encabezado por Mao Zedong, tuvo pues digamos, muchos momentos de evolución en los cuales el líder Chiang Kai-shek eh, tuvo avances y reversas, y en determinado momento decidieron sus fuerzas, ante el avance de las fuerzas comunistas, ante el avance desmedido, decidieron sus fuerzas retirarse a la isla de Formosa, generaron la China Taipei, China Taiwán, la República de China, y dada el poderío económico, político, militar de la República Popular China, pues ha ejercido presión para que no se realice el reconocimiento internacional por parte de muchos estados de la República de China o China Taipei, ¿sí? Entonces, un requisito adicional para el ser portadores de la soberanía, de la condición de sujeto de derecho internacional público es el de recibir el reconocimiento internacional. Me indicaban Javier y Ana que ya están desarrollando sus respectivos mapas mentales para representar y lograr el contenido y el aprendizaje correspondiente a esta asignatura. Los felicito, es bueno hacer las cosas con tiempo, ¿sí? Porque de repente cuando se hacen las cosas con tiempo, si surge algún imprevisto, se pueden hacer los correctivos necesarios. Si lo dejamos todo para la última hora, sí se complica el asunto. Bueno, ¿qué es el reconocimiento internacional? Hay que dividirlo en dos puntos, que serían el reconocimiento de los estados y el reconocimiento de los gobiernos. De acuerdo con Daniel Guerra Iñiguez, este libro es muy bueno, es venezolano, no creo, no se consigue en digital, creo yo.
pero es un excelente libro del Tratado de Derecho Internacional Público por Daniel Guerra Rodríguez. Se entiende por reconocimiento, bien sea de estados o de gobiernos, el acto mediante el cual se aceptan como miembros de la comunidad internacional a nuevos estados o gobiernos de hecho que se hayan establecido en ellos. Como consecuencia, el resultado último del reconocimiento es la convalidación jurídica de una situación de hecho, es decir, la aceptación de un nuevo Estado o de un nuevo gobierno. Quiero preguntarles a ustedes, por cultura general, ¿recuerdan ustedes en fechas y en años recientes la creación de estados nuevos que hayan generado polémica por su reconocimiento o no reconocimiento en el orden jurídico internacional? Por favor, ¿quién recuerda algo de eso? Bueno, en la guerra de Crimea, que es la antecesor a la actual guerra de Ucrania, obviamente desarrollada también en Ucrania, pero en la península de Crimea, Rusia realizó invasiones similares e introdujo dentro de Crimea, que era territorio ucraniano, la creación de dos nuevos estados, Abjasia y Osetia del Sur. Ajá, el establecimiento de estos estados y de sus gobiernos también conlleva el necesario reconocimiento de no de la comunidad internacional, porque como hablábamos en clases anteriores, la comunidad internacional es casi un concepto jurídico indeterminado porque pudiéramos decir quiénes conforman la comunidad internacional son la suma de todos los estados, la suma de un porcentaje de los estados, la suma de los estados que tienen intereses comunes con la persona con el estado que está invocando a la comunidad internacional, la suma de los estados que conforman un bloque regional, la suma de los estados que conforman una organización no gubernamental o la suma de los estados que tienen intereses en comunes desde un punto de vista transnacional y transcontinental. Pues resulta que es todo eso, es todo eso. Entonces, el reconocimiento no es un acto realizado por la comunidad internacional, es un acto que deriva también de la soberanía estatal y es individual por parte de cada uno de los estados, dice Guerreñegue. Al propio tiempo que el reconocimiento tiene ese efecto jurídico, el acto en sí mismo de reconocer es un acto de amplio contenido político, porque queda a la apreciación de personal del Estado si debe realizar reconocimiento o no, en qué oportunidad lo debe hacer, cuál debe ser la forma bajo cuál lo realice. Es decir, ¿cuáles serían las condiciones necesarias para que proceda el reconocimiento de un Estado nacional emergente? Obviamente, debiera tener ese Estado nacional emergente o un territorio, un pueblo o población y un ordenamiento jurídico. Supongamos que los tiene. Con la existencia de esas tres condiciones, Roberto Sánchez, sería un requisito sine qua non, pero operaría de pleno derecho el reconocimiento el reconocimiento de un Estado por parte de otro debiera operar de pleno derecho solamente por el cumplimiento de esos tres requisitos. O Ana, no sé, Ana me escribe también ahí. Ana, operaría de pleno derecho el reconocimiento por el cumplimiento de los tres elementos necesarios para la existencia de un Estado. Ana me dice debería. Ajá. ¿Y por qué me dice usted debería? Ana, porque no dice sí o no. ¿Por qué surge esa duda? Porque surge la idea de que no sé si sea necesario. ¿Qué opinas, Javier? Surge de pleno derecho el reconocimiento internacional de un Estado por otro por el cumplimiento de las tres condiciones concurrentes para que se requiera la existencia de un Estado. Ahora me dice, porque están cumpliendo con los requisitos exigidos. Es decir,
Sí, supongamos, se cumple con los tres requisitos, es un Estado, ok, pero ¿por qué tenemos la duda? ¿Por qué existe la duda, Javier? ¿Qué opina usted? El reconocimiento tiene una serie de características. Es personal, facultativo, voluntario, oportuno, incondicional e irrevocable. Ok, Roberto me dice también que va a enviar la tarea del mapa conceptual. Por eso les digo, es muy importante el cumplimiento, no solo oportuno, digamos anticipado de las obligaciones, porque si surge cualquier problema durante la semana lo podemos atender, pero si dejamos para último, se complica el asunto. Ok, bueno, es el Sí, reconocimiento, profe, buenos días. No sé si me escucha, buenos días. y le oigo, Roberto. Profe, un favor especial, sí, lo que pasa es que hace una semana atrás tenía justamente problemas de la computadora que se me dañó, pero yo sí quisiera, por favor, pedir de manera más comedida que nos envíe por el chat de WhatsApp las tareas que, por ejemplo, tenemos que hacer y hasta cuándo debemos hacer. Que como también mandamos tareas de derecho ambiental que estoy también tomando y también sociología jurídica, como que chocan justamente las tareas, le pediría de la manera más comedida, si en caso que haya la posibilidad de que le dé un poquito de prórroga, nada más. En caso que usted pueda, Ok, Javier, Roberto, está bien, sí, mire, le voy a pedir, por favor, tome nota de mi número de WhatsApp, porque es que a veces yo no sé si tengo acceso al chat o no. Si no, pues nos comunicamos por el chat de WhatsApp. Pero tome nota del número para cualquier eventualidad. Igualito lo tramitamos todo por el chat de la universidad. Más 58 424 757 3750. Más ya, muy bien. 58 424 757 3750 y podemos de repente tomar en consideración la idea de una prórroga corta. Ok. Tenga la dependencia de antemano, muchas gracias, profe. Muy amable. Muchas gracias. Sí. Mira, Ana me dice, la duda es por la forma en que aparecen en la escena internacional. Algunos países no podrían no estar de acuerdo. Y Ana acaba de dar en el clavo. Claro que sí. Algunos países podrían no estar de acuerdo. Entonces, el reconocimiento es personal. El reconocimiento lo hace de Estado a Estado. Es decir, por ejemplo, obviamente, el surgimiento de las repúblicas de Abjasia y Osetia del Sur fue dado por el reconocimiento internacional a los estados y a los regímenes que los gobernaron por parte de la Federación Rusa. Eso fue lo que dio inicio a esa polémica y ahora a la supuesta República del Donbass, es el reconocimiento internacional dado por la Federación Rusa a eso estados. De ahí surge todo el problema. Y por eso es personal, es facultativo. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre? Porque eh, si el Estado cumple con todas las condiciones, Taiwán lo cumple, o China Taipei, o como se le llame, se le conoce por varios nombres, República de China, se identifican ellos, cumple para mí, a mi juicio, los requisitos para ser un Estado. Pero ¿por qué no es reconocido por otros Estados? Por la sencilla razón de que el reconocimiento es facultativo y no desean darle ese reconocimiento. Es más, la China Taipei no tiene ni siquiera embajadas en la mayor parte de los países del mundo, sino tiene una oficina económica y cultural de intereses, etcétera, en cada país. En cada país. Entonces, es facultativo. Es voluntario porque es facultativo en el sentido de que el Estado puede revisar el cumplimiento de las condiciones que él considere pertinentes para realizar el reconocimiento. Es decir, bueno, en virtud de que tiene los tres elementos del Estado y en virtud de que ejerce un poderío económico, una bla, 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 todo eso se considera y el Estado toma en consideración lo que desee y lo da o no lo da. Es voluntario también porque se da por el mero ejercicio de la soberanía, obviamente por el mero ejercicio de la soberanía llevada a cabo por un régimen o un gobierno específico. Ajá, se dice es oportuno.
¿Por qué? Porque se realiza en el momento en que más se considere conveniente. Y se dice que si se hace muy pronto, puede ser utilizado como un arma de intervencionismo respecto a los asuntos internos de otro Estado, que fue justamente, a mi juicio, y yo con eso no quiero fijar posiciones políticas, sino ser objetivo en el ejercicio de las condiciones del derecho internacional, que en ese caso, Rusia, al reconocer Abjasia y Osetia del Sur, simplemente lo que desarrolló fue un intervencionismo estatal respecto de Ucrania, de la República de Ucrania. Independientemente que no tenga uno la posición que tenga, eso fue lo que ocurrió en el caso del reconocimiento de Abjasia y Osetia del Sur. ¿De qué forma se hace el reconocimiento? Se puede hacer de forma expresa o de forma tácita. Porque yo puedo realizar una nota diplomática donde realizo una manifestación de voluntad concreta, eh, eh, expresa, donde digo, la República Bolivariana de Venezuela, el ejercicio de su soberanía en virtud del mundo multipolar, etcétera, 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 reconoce como Estado a la República de Abjasia o de Osetia del Sur o la República del Donbass, bla, 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 y lo hago de forma expresa. ¿Qué hago yo después con eso? Bueno, después, cuando le tomo ese reconocimiento, avanzo en relaciones internacionales, en relaciones de integración, en el establecimiento de relaciones diplomáticas, en el establecimiento de relaciones consulares y así. O puedo reconocerlo de forma tácita, suscribiendo un tratado con ellos, ¿verdad? Estableciendo una oficina consular en ese estado, etcétera, etcétera. Es decir, realizando actos normales que se llevan a cabo en medio de las relaciones internacionales cuando se trata de sujetos de derecho internacional que sean por reconocidos entre sí de forma expresa o tácita. Entonces, pensemos en eso. Pensemos en eso. La idea, ¿cuál es? La idea es que el reconocimiento internacional es la segunda condición que debe partir, que debe existir para que surjan derechos internacionales, sujetos de derecho internacional de origen estatal. Es decir, eh, ya va, espera un momento. Es decir, que deben concurrir tanto el ejercicio de la soberanía por parte de un Estado como el reconocimiento como un acto gracioso, voluntario, eh, oportuno, discrecional de los Estados, pero irrevocable también, porque yo como Estado, y esto es importantísimo, no puedo decir, bueno, reconozco a la República de Abjasia o Osetia del Sur, y yo la considero un sujeto de derecho internacional. Y luego digo, no, yo voy a revocar ese reconocimiento porque para mí ya no cumple las condiciones. Yo no puedo hacer esa revocatoria. Si el Estado existe, si tiene, ahí sí revisamos, si tiene las condiciones de Estado, debo yo seguir manteniendo el reconocimiento de ese Estado y debo darle el estatus de sujeto de derecho internacional. Distinto es el ejercicio del reconocimiento de gobierno. Cuando surgen gobiernos de facto, cuando surgen gobiernos que hay una duda sobre su legitimidad, entonces pueden algunos países, algunos estados, no reconocerlos como gobierno, manteniendo el reconocimiento de los estados. Claro, esto es una situación un poco extraña, porque yo digo, bueno, reconozco a determinado país, reconozco que es un estado, pero no reconozco a su gobierno. Y sin embargo, pues de repente retiro mis agentes diplomáticos, pero sigo manteniendo relaciones consulares, sigo manteniendo relaciones comerciales, seguimos coexistiendo dentro de foros internacionales derivados de la existencia de relaciones internacionales. Entonces, yo a veces digo
que ese tipo de posturas de falta de reconocimiento de los gobiernos, aparte de que pudiera pensarse que es algo un intervencionismo, porque, digamos, se le da preponderancia a las máximas potencias respecto de si reconocen o no determinados gobiernos, aparte de eso, sí, es el establecimiento de una autoridad internacional dada no por el derecho, sino por la fuerza, por la capacidad e influencia de un Estado que va a determinar si es relevante o no reconocer a un gobierno. Pero también, en la última revisión y el último análisis de eso es que también se maneja desde el punto de vista político y un poco, digamos, desde el punto de vista de una falsía, por decirlo así, una, una forma de decir, bueno, yo no lo reconozco a usted, pero sigo negociando con usted, sigo haciendo bueno, negocios, para que usted siga permitiendo el ingreso de mis empresas allá, etcétera, etcétera, que es mucho lo que pasa con la situación de la República Bolivariana de Venezuela, que pues digamos en algunos momentos pues no ha habido un reconocimiento del actual gobierno, pero pues se mantiene ciertas relaciones y es un campo un poco complicado para comprenderlo desde el punto de vista del derecho internacional, pero sí se puede comprender desde el punto de vista de la geopolítica mundial de forma perfecta. Con esto quiero hacer la acotación de que en el campo del derecho internacional no siempre impera el derecho, sino que a veces lo que impera es la política y la geopolítica con, digamos, sus teorías y sus diversas formas de comprensión. Entonces, mire, quiero decirle, estamos llegando al final de este encuentro, ya nos quedan sino algunos minutos, entonces quería consultar con ustedes qué duda tienen, que, bueno, ya Roberto me ha dicho, no sé si Javier tenga algo así, es posible de repente hacer una pequeña prórroga una pequeña prórroga en la entrega de las tareas, pero pequeña, ¿sí? Y pues ahí nos pondríamos de acuerdo. Ok, entonces creo que no habiendo nada pendiente, nos podemos comunicar por el grupo de WhatsApp, por la plataforma, cualquier duda, cualquier apoyo que necesiten mío, no duden en solicitar. Muchas gracias. Gracias, gracias, profesor. Gracias, profesor. Muy amable también, profe. Muchas gracias. Un buen día para usted. Buen día.